Bueno, buenas tardes a todas y a todos los participantes del día de hoy en esta séptima edición del ciclo de actualización impositiva y previsional de 2021 de nuestro programa mensual denominado Diálogos Tributarios. En esta séptima edición les acercamos, como las anteriores presentaciones, las últimas novedades tributarias y previsionales que serán presentadas por nuestra fiel compañera de la casa, la doctora Cristina Mansilla. Además, en el día de hoy contaremos con la participación especial del doctor Fernando Javier Díez, que abordará sobre los aspectos conflictivos de nuestro procedimiento y régimen sancionatorio en materia previsional. La exposición del doctor Fernando Díez nos enriquece y profundiza los temas que se trataron en la jornada del día miércoles pasado, referida al circuito de fiscalización de una orden de intervención. En esta oportunidad, el doctor Díez nos ilustrará con los aspectos conflictivos del régimen previsional, sobre las actas de inspección y o relevamiento de personal, de determinación de deuda e infracción y del régimen sancionatorio y sus diferentes procedimientos sumariales. El doctor Díez también tuvo la amabilidad de alcanzarnos para compartir con todos ustedes 3 esquemas de procedimiento y régimen sancionatorio que se los remitiremos vía mail conjuntamente con el certificado de asistencia a la jornada. Y más allá de la profundidad que le podamos dar al tema de hoy, en un tiempo reducido, les recomendamos también a todos aquellos interesados en el tema la reciente obra que publicó nuestro expositor del día de hoy, de la editorial La Ley. Les recuerdo la modalidad de la jornada. En primer lugar, la doctora Cristina Mansilla nos presentará las últimas novedades impositivas y previsionales. Luego contaremos con la exposición del doctor Díez. Ambos expositores compartirán material ilustrativo de apoyo visual, el cual será reenviado a los asistentes gracias a la amabilidad de nuestros expositores. El auditorio podrá efectuar preguntas a través del chat, las cuales iremos recopilando e intentaremos responder al finalizar la exposición de los profesionales. Emitiremos a cada asistente un certificado de participación en la jornada, que también será remitido en forma electrónica junto con el material, como se los mencioné. Y por último, también recordarles que es una charla apto hipoacúsicos, por lo que contamos con intérpretes de lenguaje de señas, hoy con Yamila y Estefanía, y también con subtítulos. Además, agradecerle, por supuesto, a los expositores del día de hoy por toda su dedicación y el tiempo que nos brindan en toda la jornada, como también a todos los que acompañan a la Secretaría de Capacitación y Cultura. Quiero también agradecer, por supuesto, al secretario general Pablo Flores, al secretario adjunto Hugo Álvarez, a nuestro secretario de Finanzas Fabián Borelo, de prensa Lorena Tianese, a toda la comisión directiva y a las seccionales del país. Y por supuesto también a nuestra compañera Jimena Caruso, que ella es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Por último, les leo un poquito los currículums de nuestros 2 expositores. Cristina Mansilla es contadora pública, especialista en tributación de la UMSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la UB, directora del posgrado en impuestos también de la UB, directora del posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad de La Matanza, doctoranda en Ciencias Económicas con tesis en escritura. Docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Autoría de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva, publicadas en diversas revistas especializadas y diarios. Expositora en consejos profesionales en Ciencias Económicas, columnista de revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío a Exportar, conductora de programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1 MHz, fmaprender.com.ar. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Actualmente se desempeña en la División Formación y Especialización Presencial de AFI. Y Fernando Javier Díez es abogado, especialista en Derecho Tributario de la UBA, profesor de la carrera de Especialización en Derecho Tributario y Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UBA, autor del libro Procedimiento Tributario, Ley 11683 comentada, editorial La Ley del 2016, premio mención libro del año 2016 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y en agosto del 2021 el libro de Procedimiento y Régimen Sancionatorio Previsional también de la editorial La Ley, que recién también les había comentado. Ahora sí, Cris, si te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que nos acompañan, un placer compartir con ustedes este espacio, y vamos a compartir no solamente el espacio, sino la diapositiva que en este momento le estamos proyectando, en la cual vamos a
un poco, dejar en presencia de todos las principales novedades que se han publicado recientemente. Entiendo que ustedes en este momento pueden estar ya viendo mi diapositiva en pantalla completa. Como dijo bien Agustina, desde aproximadamente marzo-abril estamos desarrollando este ciclo de diálogos tributarios, por eso los cortes van de, digamos, de cada actualización mensual a cada una. Por eso verán que dice septiembre-octubre 2021. En esta oportunidad lo que hacemos es tratar de traer a colación aquellas publicaciones que entendemos son más relevantes, en este caso el decreto 620 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado el 23 de septiembre del año 2021, que se vincula con una modificación al impuesto a las ganancias, especialmente en lo que son las deducciones personales del artículo 30 y particularmente lo que es la deducción especial del artículo 30, inciso C, donde autoriza el cómputo de un importe adicional en la deducción especial incrementada. Esta deducción, como bien planteo acá en la primera viñeta, aplicable ¿a quién? A sujetos que obtienen renta del artículo 4, es decir, quienes obtengan renta por el, digamos, desarrollo de cargos públicos, trabajo en relación de dependencia, jubilados, pensionados, retirados, ¿sí? O que tengan subsidios laborales, y socios de cooperativas de trabajo serían los que están alcanzados vía retención de la Resolución General 4003. Pero este beneficio alcanza únicamente a los sujetos del artículo 82, inciso A, B y C. Esta incorporación lo que hizo es actualizar la definición de cuál es el monto de ingresos brutos promedio que se van a considerar a los efectos de establecer que un empleado, un jubilado, un pensionado no pague impuesto a las ganancias vía retención. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los saberes brutos mensuales promedio no superan 175.000 pesos. Recordemos que hasta antes de la reforma el importe era de 150.000. Esto es una actualización. En el mismo criterio, el incremento de la deducción especial, cuando el importe de las rentas brutas promedio mensuales, se encuentran entre 173.000 y 203.000 pesos mensuales promedio, va a haber un incremento de acuerdo a una tabla anexa publicada con la Resolución General 4003, donde ese importe se va a ir computando a los efectos de atenuar la retención de impuestos a las ganancias sobre el trabajo personal. Al igual que los salarios, nosotros tenemos hoy un inciso, que es el artículo 26, inciso Z, que ha dejado exento el aguinaldo cuando éste está por debajo de 150.000. En esta actualización se plantea a partir de septiembre que todo salario o todo sueldo anual complementario que esté por debajo de 175.000 pesos se encontrará exento. Por otra parte, la ley, en este caso 27.638, ya introdujo cambios a la ley de impuesto a las ganancias y en la ley de bienes personales. Pero el decreto 621 del Poder Ejecutivo de la Nación, en el boletín del 23 de septiembre, plantea dos exenciones. Una la incorpora en impuesto a las ganancias en el artículo 80.1 de su decreto reglamentario, y tal como dispone el decreto, lo que se persigue es promover integralmente el ahorro en pesos y eliminar la discriminación tributaria. Por lo tanto, se eximen los intereses de depósitos en instituciones financieras en moneda nacional con cláusula de ajuste, que hasta la entrada en vigencia de este decreto, recordemos que los depósitos en moneda nacional con cláusula de ajuste estaban excluidas de la exención del artículo 26H de la Ley de Impuesto a las Ganancias, así como también se eximen los intereses o rendimientos producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional, siempre que estén destinados a fomentar inversión productiva.
A su vez, los libera también a estas colocaciones de el gravamen sobre el patrimonio, impuesto sobre los bienes personales, y se introduce una franquicia para las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional y que cumplan los requisitos del artículo 36 de la ley 23.576, que es la ley de obligaciones negociables. Ese decreto, también en lo que se refiere a bienes personales, exime, deja exento los instrumentos públicos colocados en oferta pública, bajo la autorización de la Comisión Nacional de Valores, o que sean elegibles, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo, bajo segmentos que aseguren la prioridad de precio, tiempo y por interferencia de ofertas, donde se busca financiar a la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Por ello, ¿cuáles son los requisitos para que una obligación negociable, que hoy tienen un tratamiento diferencial, y esto estaba previsto oportunamente en el artículo 36 bis, y que hoy se encuentran exentas? Bueno, que primero, como ustedes habrán visto, estén colocados en oferta pública, que la entidad emisora garantice la aplicación de los fondos a inversiones en activos físicos o bienes de capital, en la adquisición de fondos de comercio situados en el país, en la integración de capital de trabajo o refinanciación de pasivos, o que los afecte a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculantes, o a la adquisición de participaciones. También es requisito para mantener el beneficio que prevé el decreto 621 que la emisora sea una entidad financiera regida por la ley 21.526, quien podrá destinar los fondos al otorgamiento de préstamos para darle el destino a que se refiere la viñeta anterior. Este sería un cuadro resumen de cómo hoy nos encontramos con activos financieros que pasan a estar exentos, tanto en impuesto a las ganancias como en bienes personales, y siempre que cumplan las condiciones que se enumeran sobre la derecha. Cuadro que oportunamente también fue publicado por el doctor Richard Amaro Gómez, ¿sí? Y por lo tanto me pareció que era relevante a los efectos de clarificar el beneficio. La Resolución General 5075 de AFIP, publicada el 23 de septiembre y que se vincula con lo que es el impuesto cedular, que grava rentas financieras de personas humanas y sucesiones indivisas, residentes argentinos y beneficiarios del exterior, lo que incorporó la modificación de esta resolución es a la Resolución General 4468, resolución más conocida como la que determina la retención sobre dividendos. Sin embargo, es mucho más amplia. La Resolución General 4468 hace referencia a los rendimientos, producto de la colocación de capital, enajenación de valores y de derechos sobre inmuebles. Lo que aquí se adecuó fue la numeración que tenía la 4468, que se refería a 90.1, 90.2, y en el caso de enajenación era el 90.4 y inmuebles era 90.5. Ahora quedó tal como está el ordenamiento vigente. Y como resultado de la transmisión de información, a aquellos que tengan que tributar el impuesto cedular, el sistema va a generar formulario 2022 cuando estemos hablando de enajenación de ciertos activos financieros que se encuentran en el artículo 98 y que no coticen en mercado de valores, ya sean en moneda nacional o en moneda extranjera, y formulario 2023 cuando la persona humana, residente argentina o beneficiario del exterior, obtenga rentas producto de la enajenación o transferencia de derechos sobre inmuebles. Y aquí les agrego algo porque ha sido pregunta recurrente. Si yo tengo un residente argentino que obtiene rentas por la enajenación de inmuebles ubicados en el exterior, tributa a través de el segundo párrafo del artículo 94 a la tasa del 15%. ¿Sí? El 27 de septiembre se publicó la resolución 5076, que viene a reglamentar al decreto 620 y aclara la aplicación de esta deducción especial en el artículo 30, inciso C, y donde nos dispone que la primer cuota de aguinaldo que se cobra
en julio de cada año, se encuentra exenta siempre que el haber bruto mensual no supere 150.000, primer cuota de aguinaldo. La segunda, que se cobraría en diciembre, y en algunas empresas se cobra en enero, la segunda va a estar exenta siempre y cuando el importe no supere los 175.000. Con respecto a las rentas A, B y C del artículo 82, no corresponde la retención del impuesto cuando la remuneración bruta promedio del mes que se liquida, y desde cuando no hago retrotracción al 1 de enero, sino que me expresa, yo tendré que hacer el promedio entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, ese promedio, siempre que fuera inferior a 175.000 pesos, ese salario va a estar exento. Si supera los 175.000, pero está por debajo de los 203.000, el agente de retención tendrá que computar contra la deducción especial incrementada un porcentaje, un importe fijo que se encuentra tabulado en un anexo que incorporó a la Resolución General 5008 a la 4003 y que ahora se encuentra en la Resolución 5076 actualizado. Por supuesto, ¿qué pasa con aquellos que ya hubieran hecho la liquidación con los montos antes de la actualización, es decir, con un mínimo de 150.000 o que no excedían 173.000, tienen que hacer una liquidación separada, una liquidación adicional con la remuneración devengada durante septiembre del 2021 para dejar en resalto cuál ha sido el margen de retención en exceso, si es que hubo retención en exceso. Por supuesto que el 27 de septiembre, y ya yendo a una cuestión previsional, se publicó el decreto 660 del Poder Ejecutivo, se vincula con servicio de casas particulares, que ustedes recuerden, tienen su propia ley laboral, la 26844, y donde nos recuerda que el decreto 467 del año 2014 dispuso que las empleadas que prestan servicio en casas particulares que tengan una prestación de 32 o más horas semanales para el mismo empleador tienen derecho a que el salario se acredite en una cuenta sueldo abierta en una entidad bancaria. El que va a pagar el gasto de mantenimiento de esa cuenta sueldo es el empleador. Puede darse el caso de que la empleada decida seguir cobrando en efectivo, tendrá que plantearlo a través de nota. Con el decreto 660 se crea el programa de recuperación económica, generación de empleo e inclusión social para trabajadoras de casas particulares. En adelante, el decreto las llama registradas. Es una forma de incentivar a la exteriorización de personal bajo relación de dependencia a través de la ley 26.844 y donde se concede una, suma dineraria fija a estas trabajadoras a cuenta de las remuneraciones de todo empleador que se dé de alta en este programa de recuperación económica por un plazo de 6 meses. Los requisitos para que tenga esta ayuda económica es que durante los 12 meses calendarios inmediatos anteriores a la entrada en vigencia, el empleador haya obtenido ingresos brutos de cualquier naturaleza y que en promedio sea igual o inferior a 175.000 pesos. Para aquellos empleadores cuyos ingresos brutos no superan el 70%, ¿sí?, del importe que se dispone, es decir, 122.500, el beneficio será de una suma equivalente al 50% de la remuneración neta mensual mínima, de acuerdo a las horas y categorías declaradas por su empleadora al momento de la inscripción al programa. Para aquellos o aquellas empleadoras o empleadores cuyos ingresos brutos mensuales no superen los 175.000 pesos, el beneficio es equivalente al 30% de la remuneración neta, la remuneración de bolsillo del trabajador, siempre que se toma como parámetro la remuneración al momento de la inscripción al programa y que no podría superar
reintegro la suma de 15.000 pesos mensuales, este beneficio que está otorgando el Estado. Beneficio que, como les adelantara, será por 6 meses, donde el trabajador solo podrá estar inscrito en el programa por un empleador, y el empleador será responsable de seguir ingresando aportes, contribuciones y lo que sería aseguradora de riesgos de trabajo de la trabajadora inscrita. El plazo para acceder a este beneficio es de inscripción hasta el 31 de diciembre del 2021. El 29 de septiembre también se publicó la Resolución General de AFIP 5078, vinculada a impuesto al débito y crédito bancario. Recordemos que sobre este tema hablamos en la última jornada, donde la Resolución General 5031 creó el registro de beneficios fiscales en el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias, pudiendo inscribirse hasta el 31 de octubre de 2021 para obtener el beneficio de exención del presente gravamen de impuesto al débito para cajas de ahorro correspondientes a personas humanas que no sea cuenta sueldo. El 30 de septiembre se publicó la Resolución General 5079, la cual se vincula con una prórroga de plazos en el programa de fortalecimiento y alivio para pequeños contribuyentes. No podemos analizar la resolución si no nos paramos primero en las disposiciones de la Ley 27.618 y Decreto 337. Ambas normas que se complementan con la Resolución General 5003 establecieron y reglamentaron una serie de medidas, en algunos casos transitorias y en otras permanentes, con respecto a la permanencia del contribuyente dentro del régimen simplificado para pequeño contribuyente, más conocido como monotributo. Además que lo que se buscaba con estas normas que se complementaron con la ley 27.639, que es lo que llamamos un puente fiscal, donde aparte de prorrogarse el plazo para volver al régimen y de establecerse una serie de beneficios en materia de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, se incorpora un plan de facilidades de pago con liberación de sanciones y reducción de intereses. Hoy la Resolución General 5079 lo que entiende conveniente es extender los plazos que vamos a analizar a continuación. Es decir, ¿qué plazos se van a extender? Aquellos contribuyentes inscritos en el monotributo a diciembre del año 2020 y cuyos ingresos brutos no superen el 25% del parámetro ingreso bruto máximo, ya sea para servicios o para venta de bienes, podrán ejercer la opción de permanecer en el régimen simplificado en el mes de septiembre 2021. También se extiende hasta el 20 de diciembre la opción para ingresar y determinar si tanto el impuesto al valor agregado como impuesto a las ganancias, estableciendo un crédito fiscal presunto y deducciones de acuerdo a los comprobantes que tenga el contribuyente emitidos por responsables inscriptos al 31 de diciembre 2020. Por otra parte, los responsables del régimen simplificado que registren deuda devengada al 30 de junio 2021, devengada o vencida, incluida infracciones no firmes, incluido ese monto adicional para aquellos que deseen mantenerse en el régimen simplificado, ¿sí?, del artículo 3 de la ley 27.618, bueno, se podía presentar el plan hasta septiembre, se prorroga hasta el 30 de noviembre del 2021. La resolución 21 de la Secretaría de Seguridad Social, publicada el 15 de octubre del 2021, instituye una prestación anticipada, es decir, hay un beneficio extraordinario, pero se destina a trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo, pero que estén desempleados al 30 de junio de 2021, tienen la edad de 60 años los hombres, 55 años las mujeres, ¿sí?, y 30 años de aportes, pueden hoy iniciar el trámite previsional. Sería
jubilación anticipada. Por supuesto que esta jubilación anticipada no impide que cuando lleguen a la edad reglamentada, 65 años los hombres y 60 años las mujeres, puedan convertirlo a una jubilación ordinaria. Este beneficio excluye a aquellos ciudadanos cuya acreditación de servicios corresponda a regímenes diferenciales, 2x1, que exijan edades menores, como ocurre, por ejemplo, también con los taxis, donde un taxista podría jubilarse a partir de los 55 años, pero con una condición: el taxista que se jubila bajo el régimen de taxista no puede volver a conducir un auto de taxi, ¿sí? Esa es una de las limitaciones que tiene el beneficio, aparte de que, por ejemplo, un taxista paga una categoría de autónomo mucho más alta, ¿sí? Porque se considera una actividad riesgosa o penosa. No se podrán computar servicios fictos bajo declaración jurada amparados en esquemas de regularización de deuda previsional, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, cuando hablamos de declaración jurada, no tienen el certificado de servicios prestados, entonces presentan alguna prueba, envían un telegrama a la firma, si la firma ya no existe más, prueban con algún testigo que trabajaron para esa firma, y se computa una cantidad de años, ¿sí? De acuerdo a la edad que hubiera comenzado su actividad o su, digamos, actividad laboral, o por cualquier otra modalidad que no implique una efectiva prestación de servicios, quedan excluidos para completar los 30 años de aporte, ¿sí? Porque quizás tiene la edad 60 años el hombre, pero va a computarlo a los 30 años que se le requiere con algunas de estas condiciones que expresamente la resolución 21 las deja fuera del alcance del beneficio. En el caso de computar servicios reconocidos por convenios internacionales de seguridad social, no corresponderá el otorgamiento de la prestación si él o la solicitante ya están percibiendo alguna prestación por parte de otro Estado hasta que se culmine. El perceptor tiene otra condición, que se encuentra residiendo en el país. Si ese perceptor en realidad, o que quien hoy quiere ostentar por el beneficio, el reingreso laboral posterior a la solicitud del beneficio o a la no residencia en el país, importará la pérdida del beneficio si lo hubiera obtenido. Una persona se considera residente, ¿sí? Siempre y cuando no sea ausente del país por un término superior a 90 días, es decir, no aplico el criterio de residencia de impuesto a las ganancias. La prestación anticipada, recordemos, es de carácter extraordinario, por lo tanto no corresponde cuando una persona, ¿sí?, afiliada tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario, y hablamos no jubilación ordinaria, sino jubilación o retiro por invalidez. Este beneficio se va a extinguir en el supuesto que el beneficiario, como les decía, alcance la edad para adquirir el derecho a las prestaciones obligatorias: jubilación ordinaria, retiro por invalidez o la pensión. Y por último, un tema que me parece muy novedoso, que se publicó el 18 de octubre, la circular 4 de AFIP. Recordemos que las circulares, de acuerdo al anexo de la disposición 446 del año 2009, es una interpretación unilateral por parte del administrador federal, pero que para los profesionales independientes, el hecho de que AFIP emita opinión implica hoy casi una certeza y la posibilidad de evitar un error. Para un funcionario del organismo, esta circular es de cumplimiento obligatorio, actúa como una norma de orden interno. Y acá la circular 4 nos dice que las indemnizaciones o gratificaciones abonadas con motivo de la desvinculación laboral. Recordemos que esta modificación ya fue incorporada dentro del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con justamente la entrada en vigencia a partir del 1 de enero 2018 de la Ley 27.430, donde acá nos aclara: quien no se desempeñe en cargos directivos o ejecutivos, ya sea de empresas públicas o privadas,
esta indemnización no cumpliría con la teoría de la fuente. No hay habilitación, no hay permanencia, por lo tanto, excluida del objeto de impuesto a las ganancias, ergo, excluida de las retenciones de cuarta categoría, Resolución General 4003, por parte del pagador de la liquidación final. Pero las indemnizaciones o gratificaciones abonadas con motivo de la desvinculación laboral para quienes se desempeñen en cargos directivos o ejecutivos, dentro de empresas públicas o privadas, y por eso está en negrita, se encuentran gravados por el impuesto a las ganancias, pero ¿en qué porción? Están gravados en el excedente de los importes indemnizatorios previstos por el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, es decir, la indemnización rubro antigüedad. Si yo tengo una indemnización por antigüedad de 100 y yo cobro en total 150, los 50 pesos serían lo que está alcanzado vía retención cuarta categoría. Por otra parte, las sumas abonadas por el empleador ante la desvinculación laboral de cualquier empleado en relación de dependencia, por conceptos como vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario o aguinaldo, bonificaciones convencionales, indemnización por preaviso, sueldos atrasados, entre otros, integración, se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias y sometidas a retención vía Resolución General 4003, que tiene que hacer quien haga la liquidación final. Muchas gracias de mi parte, espero haber cubierto vuestras expectativas con respecto a las noticias de hoy. Excelente, Cris. Muchas gracias. Qué buen resumen y que yo creo que es súper esperado realmente porque te hace un buen paneo general y ya sabes que vas a poder recurrir al resumen que Cris preparó, así que a ver si Fernando anda por ahí. Aquí estoy. Ah, está. Perfecto. Ahora te damos la palabra, Fer. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. En primer lugar, quiero agradecer a EFIP por cursarme esta invitación. Para mí es un placer, tanto estar con Cristina como con Agustina. Recibir esta invitación para mí es un honor, porque tengo muchos amigos del posgrado que trabajan en AFIP. Les adelanto que yo nunca fui funcionario, ni tampoco he trabajado en AFIP. Entonces, quizá hoy se van a encontrar con una opinión diferente, porque, bueno, siempre hago un análisis un poco más crítico de algunas normas y de algunas cuestiones de lo que hace la Cámara. Ustedes saben que en materia de seguridad social hay muchas cuestiones para trazar desde el punto de vista del procedimiento. Nos encontramos frente a un procedimiento que tiene una pluralidad de normas. En materia impositiva, lo que hace el procedimiento tributario impositivo, nosotros tenemos una ley madre que es la ley 11.683. Lamentablemente, por decisión en su momento del legislador, esta ley se aplica en parte a lo que es el procedimiento previsional. Yo he armado una presentación para orientarme un poco, para guiarme, porque son muchos los temas que voy a tratar de abordar, entonces mi idea es compartir con ustedes, a ver si ustedes la pueden visualizar, y viendo algunos temas que en mi opinión merecen alguna observación desde el punto de vista práctico. Yo voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para hacer algunos cuestionamientos del día a día en la labor profesional. Ahí la ven la filmina, ¿no? Sí, voy a hacer la presentación. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar cuando hablamos de procedimiento previsional y régimen sancionatorio previsional es recordar que en el año 1993, el decreto 507 del año 93, publicado en el Boletín Oficial el 25 de marzo de ese año y con vigencia a partir del 1 de abril del año 93, transfirió facultades, en ese entonces DGI, hoy AFIP DGI, facultades para verificar, fiscalizar, aplicar, recaudar y ejecutar los recursos nacionales de la Seguridad Social. Estas 5 facultades, junto a la de la administración de los fondos, habían sido el año anterior, año 92, transferidas al ANSES. Acá este proceso fue un proceso de cambio, un proceso donde los gobernantes de ese momento, los administradores, habían resuelto tratar de poner fin a una de las flagelos más importantes que siempre nos han acompañado en nuestro país, que es el empleo no registrado. Desde hace muchísimos años,
todas las autoridades de nuestro país han tratado de poner por lo menos fin o que merme esta situación donde en la actualidad algunos guarismos hablan de que tenemos un 50% de empleados no registrados. Esto hay que ver desde el punto de vista de quien lo enfoca. Hay gente que dice que estamos en un 34%, otros hablan de un 44% y otros hablan de un 50%. Pero hay algo que es una realidad innegable. Hay una gran situación conflictiva en lo que hace a la evasión de estos aportes y contribuciones y que siempre el Estado ha luchado para poner fin a ello. Entonces, con motivo de esta situación, en el decreto 507, lo que se organizó fue transferirle ese entonces DGI, hoy AFIP-DGI, al organismo con mayor capacidad operativa para poder controlar, verificar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las obligaciones previsionales. Esto para mí era loable. Lamentablemente, quizás yo lo que no coincido es que lamentablemente este decreto 507, luego de hacer remisiones parciales a la ley 11.683, que es esta ley que regula la relación jurídica tributaria entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, en su artículo 29 dispone lo siguiente: no será de aplicación lo establecido en la 11.683, salvo las que por vía de reglamento se establezca. Esta ley, este decreto fue complementado por el decreto 2102 de octubre del año 93, que estableció las normas específicas de la 11.683 aplicables al procedimiento de seguridad social. Todo esto fue complementado con una ley. Voy a hacer un pequeño apéndice normativo de las primeras dos filminas, o quizá esta primera filmina como para ubicarnos. Yo sé que la mayoría de ustedes están en el tema, pero esto no es tan así cuando algún profesional de afuera o está en posgrado, no es algo tan conocido la seguridad social. Y esto obedece ¿a qué? A que los programas de las facultades, tanto de grado como de posgrado, no tienen contemplado aún en sus planes de estudio el régimen de procedimiento previsional. ¿Está bien? Recién algunos posgrados están poniendo como obligatoria la materia de imposición sobre la nómina salarial con el procedimiento previsional. Entonces esto genera que en la práctica tampoco los profesionales lo vean en la facultad, lo profundicen y se analice de esta manera. Ley 26063, importancia de esta ley. Esta ley vino a generar o a completar una laguna normativa que existía hasta ese momento, que era establecer cuál era el principio general que se aplica al momento de liquidar y cuantificar la obligación tributaria previsional. El artículo 2, primer párrafo, estableció el sistema de autodeclaración. Será el propio sujeto pasivo que mediante la presentación de las declaraciones juradas deba liquidar y cuantificar las obligaciones a su cargo. Obviamente que la ley recoge como excepción a este principio general, en el segundo párrafo, que en los casos en que contribuyente, en este caso el sujeto pasivo, el empleador, no cumpla con la presentación de la declaración jurada, o bien la que presenta resulta ser impugnada por la administración fiscal, llevar adelante el proceso de determinación de deuda. ¿Está bien? Estos son los casos en que, igual que en materia impositiva, al artículo 16 de la 11.683 establece los supuestos en que procede la determinación de oficio de la deuda por parte del organismo de recaudación. Recordemos que son 3 los supuestos en que procede la determinación de oficio: cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, estando obligado a hacerlo; cuando la que presenta resulta ser impugnada por no ser exacta la cuantía que está declarando; o bien cuando se pretende extender la responsabilidad a los responsables solidarios, también debe llevar adelante el proceso de determinación de oficio para esta pretendida extensión de responsabilidad. El cambio más notorio que se establece en materia de seguridad social está en el tercer párrafo del artículo 2, cuando señala que la remisión a las normas para que van a dirigir este proceso de determinación de deuda no lo hace a la 11.683, sino a la ley 18.820. Es una ley que tiene muy pocas normas de procedimiento, del artículo 10 al artículo 16, con muy pocas referencias a todo lo que hace a la forma de presentar el descargo, la impugnación, los recursos, sino que esto ha sido reglamentado por 2 resoluciones de AFIP. En realidad fueron por varias resoluciones, pero que en la actualidad se encuentran reglamentada por la Resolución General 7998, que podríamos decir que regula el procedimiento general de determinación de deuda y de aplicación de sanciones, y también por la Resolución General 3739, que es del año 2015, que establece 2 procedimientos especiales para determinar la deuda cuando el contribuyente no cumpla con su obligación o la cumpla de manera irregular.
Visto este esquema normativo, antes de pasar a analizar el esquema del procedimiento general, no puedo dejar de mencionar que hay una ley que es muy importante a lo que hace al procedimiento de verificación y fiscalización, que es la ley 25877. Es una ley de marzo del año 2004, que lo que hace esa ley es otorgarle facultades concurrentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, conjuntamente con la AFIP, pueda verificar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de los recursos de la Seguridad Social por parte de los empleadores y demás responsables que tengan a su cargo. Entonces, esta ley, en el artículo 37, le confiere facultades para verificar, fiscalizar y poder aplicar sanciones formales al Ministerio de Trabajo. Es decir, que una vez que el Ministerio de Trabajo, a través de sus verificadores, fiscalizadores o inspectores actuantes, detecta alguna situación irregular y esta situación da lugar o puede dar lugar a un reclamo de diferencia de deuda, deberá comunicarle a la AFIP para que proceda a hacer la determinación de deuda. Esto a veces los profesionales independientes no tienen muy en claro, piensan que se termina este sumario de incumplimiento de los deberes formales en materia previsional ante el Ministerio de Trabajo y que esto queda ahí y en realidad luego el Ministerio está obligado a informarle a la AFIP para que sí, este sea el encargado de llevar adelante el proceso de determinación de deuda en los términos de esta Resolución General 7998 y en los casos que corresponda 3739. Recordemos rápidamente, para tener todos bien claro, cuál es el esquema del procedimiento en materia de determinación de deuda en materia previsional. En primer lugar, comienza con actas de determinación de deuda e infracción. Esto da inicio a este proceso de determinación de deuda. El contribuyente que ha sido notificado de estas actas de determinación de deuda e inspección tendrá la posibilidad de presentar una impugnación administrativa dentro de los 15 días hábiles administrativos improrrogables. Este será el momento fundamental para que el contribuyente pueda hacer valer su derecho de defensa y ofrecer toda la prueba relativa a su derecho. Una vez presentada la impugnación, la administración fiscal, si abre la causa prueba o sustancia esta impugnación, va a culminar este proceso impugnatorio con el dictado de una resolución. Esta resolución, que va a resolver la impugnación presentada por el contribuyente, notificada a este contribuyente, podrá ser recurrida por opción del contribuyente mediante la petición de revisión o recurso de revisión dentro de un plazo de 10 días hábiles administrativos, o bien, si el contribuyente opta por la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Recurso que podrá articular dentro de un plazo de 30 días hábiles judiciales si el domicilio del contribuyente se encuentra en Capital Federal, o bien de 45 días hábiles judiciales si el domicilio del contribuyente se encuentra en el resto del país, o sea, fuera del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fundamental tener en cuenta que este régimen recursivo es diferente al que tiene el contribuyente en materia impositiva. En materia impositiva, frente a una resolución determinativa de oficio y sancionatoria, se le abre la posibilidad al contribuyente de optar entre un recurso de reconsideración, 76A de la ley 11683, o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, 76B de esa ley 11683. Pero es una opción excluyente. Si bien no podrá optar en todos los casos porque hay un monto mínimo de competencia para ir al Tribunal Fiscal, en los casos que este monto sea superado podrá optar y la opción excluye el otro camino. En cambio, en materia previsional, esta opción es particular. ¿Por qué? Porque no es excluyente. Si el contribuyente resuelve presentar la petición de revisión, agotando así la instancia administrativa, una vez resuelta esa petición de revisión, el administrado tendrá la posibilidad de recurrir esa decisión mediante el recurso de apelación ante la Cámara Federal. De modo de conclusión, ¿en qué momento podría ir el contribuyente o recurrir a la Cámara Federal? En dos posibilidades: frente a la resolución que resuelve la impugnación o bien frente a la resolución que resuelve el recurso de revisión. Esas son las dos alternativas donde puede optar el contribuyente ir con recurso de apelación a la Cámara Federal. Obviamente que estoy dejando de lado el pedido de liquidación, el tema del solve repet, cuestiones que vamos a abordar en un rato más.
Impugnación fundamental, me parece a mí, en mi opinión, es tener bien en claro la distinción entre impugnación y descargo. En materia impositiva, el contribuyente tiene la posibilidad de formular un descargo una vez que le corren vista en los términos del artículo 17 de la 11.683 dentro de un plazo de 15 días hábiles administrativos. Esto todo el mundo está familiarizado, todos sabemos la 11.683. Ahora, lamentablemente, en la práctica hay muchísima gente que desconoce que se aplica otra normativa. Entonces, ¿qué hace? Aplica el procedimiento previsional las normas contempladas en la 11.683. Y lo primero que hace es considerar la posibilidad de pedir prórroga. Infinidad de veces cuando me consultan me dicen, no, yo ya pedí prórroga, pero este plazo es improrrogable. Esa es una diferencia que tenemos que marcar y que hay que hacer saber al contribuyente para que tenga la posibilidad de ejercer su derecho en términos. ¿Por qué? Porque si el contribuyente pide prórroga y está convencido que le va a venir la prórroga, la administración no debe expedirse, porque no corresponde ampliar este plazo, porque es improrrogable. Por lo tanto, muchas veces, por error del contribuyente, por desconocimiento de sus asesores, está pidiendo prórroga, por eso marco que es improrrogable. Esto quizá no sea tan importante como la segunda consecuencia. Creo que la sumatoria de las dos consecuencias son las que generan una situación muy delicada para el contribuyente. Ustedes la van a ver a su derecha de la filmina, que es consecuencias de la no presentación de la impugnación en término. El artículo 12 de la ley 18.820 señala lo siguiente, que si el administrado no presenta la impugnación a las actas previstas en el artículo 11, que es el artículo anterior, al 12, pasado los 15 días, pasado ese plazo, vencido ese plazo, el contribuyente no impugnó, la deuda queda ejecutoriada, dando así la posibilidad a la administración fiscal a librar boleta de deuda e iniciar el proceso de ejecución en los términos del artículo 92 de la ley 11.683. Y esto fíjense que es totalmente diferente en materia impositiva. ¿Por qué? Porque en materia impositiva el contribuyente que no formula descargo frente a la vista, la administración fiscal se encuentra obligada a dictar sí o sí la resolución determinativa de oficio y sancionatoria. Caso de no hacerlo, todavía la deuda no se encuentra determinada ni la multa aplicada. Por lo tanto, ante la falta de presentación de descargo en término por parte del contribuyente, la AFIP debe dictar esa resolución determinativa, la cual debe ser notificada al contribuyente, y este contribuyente, a pesar de no haber formulado descargo, tiene la posibilidad de interponer los remedios recursivos previstos en la 11.683. Alguno me dirá, bueno, no podrá acompañar la prueba que no acompañó el descargo ante el tribunal, pero existe esta posibilidad y además esta cláusula de no poder ofrecer es solamente para los casos de determinación de oficio y no cuando se aplican sanciones, y además el tribunal la ha de alguna manera suavizado. Pero no podemos dejar de ver que sí tiene posibilidad de recurrirlo. No hay ninguna norma que le prohíba recurrir al contribuyente que no formuló el descargo. En cambio, en materia previsional, si yo no formulo la impugnación, la propia ley me establece la ejecutoriedad de esta suma de dinero o de la deuda que está siendo pretendida por la administración fiscal. Plazo improrrogable y consecuencia de la no presentación es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora, dos cuestiones que también son bastante particulares, por eso le puse particularidades de la impugnación. Acá viene el procedimiento previsional, de alguna manera, se ha generado con un forceps. O sea, al no aplicarse la 11.683, que es la ley natural, esta reglamentación viene a establecer ciertas pautas que en algún momento trata de darle beneficios al contribuyente, o sea, de garantizarle ese derecho de defensa al contribuyente. Se da cuenta que si el plazo es improrrogable, el contribuyente tiene menor tiempo que en materia impositiva. Entonces, ¿qué hace? Incorpora a su anexo dos institutos del derecho administrativo, pero se incorpora de una manera bastante particular. ¿Por qué? Porque la denuncia de legitimidad que está prevista en el artículo 1 de la ley 19.549 es aquel instituto que nosotros sabemos que tenemos, es la presentación extemporánea frente a un recurso. Es decir, cuando el contribuyente interpone fuera del plazo establecido por ley un recurso administrativo. En este caso, recoge el anexo de la 79-98 y lo incorpora a un momento procesal distinto. La impugnación no funciona como un recurso, funciona como un descargo. Por lo tanto, es bastante particular
la inclusión es beneplácito, está perfecto, porque además es algo que le da una posibilidad más al contribuyente. Dice, bueno, si usted presenta la impugnación fuera del plazo de ley, es decir, pasado los 15 días, la administración va a tratar esta impugnación como denuncia de legitimidad. Y por otro lado, también incorpora el pedido de vista. El pedido de vista es un instituto que está regulado en el decreto reglamentario 1759 del año 72, que es el reglamentario de la ley 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. En su artículo 38 y 76 está regulado el instituto de la vista, que es tomar vista del expediente, tomar conocimiento de las actuaciones, es el acceso que tiene el administrado a las actuaciones administrativas. El 38 establece las pautas en que se deben establecer el pedido de vista, una persona interesada. Ahora bien, el 38, vinculado con el 76, ¿el 76 qué dice? El 76, recordemos que dice que estando pendiente la interposición de un recurso, el pedido de vista suspende el plazo para articularlo. Si yo incorporo el pedido de vista en esos términos, cuando está corriendo el plazo para interponer la impugnación, deberíamos entender que este pedido de vista me está suspendiendo el plazo para la articulación de la impugnación. O sea, son dos institutos que están regulados para remedios recursivos, incorporados en el anexo como situaciones para supuestos de la impugnación, que a mi humilde modo de ver funciona más como un descargo que como un recurso, pero bueno, la instrucción le está dando todas las garantías de, por lo menos el administrador, esto no se sabe mucho en la práctica, muchísimas personas no les queda muy en claro. ¿Está bien? Después quizás si lo abrimos en la práctica, muchas veces sucede que los propios contribuyentes van a pedir vista y en algunas agencias o mesas se la deniegan. Dicen, no, esto no se puede. Eso es otra cuestión. Eso si quieren lo abrimos a debate al final. Pero esto, por lo menos desde el punto de vista normativo, es lo que está previsto en la normativa actual. Bien. Conflictos puntuales, no conflictos que yo presento, sino que se presentan en la jurisprudencia o en el día a día en el quehacer profesional. ¿Está bien? Que no están resueltas las cuestiones. Ustedes vieron que en el régimen recursivo yo les comenté que la alzada que va a resolver las cuestiones de las determinaciones de deuda en materia de seguridad social, como las infracciones que establezca la AFIP en materia previsional, que no tengan que ver con la 11.83, sino con la 17.250 y 22.61, todo esto va a terminar culminando analizado por la Cámara Federal de la Seguridad Social. No tiene competencia el Tribunal Fiscal de la Nación, para aclararlo. Y tenemos Cámara Federal de la Seguridad Social que entiende en todas las impugnaciones de todo el territorio de la República Argentina. Y la Cámara, lamentablemente, no tiene fallos que podemos denominarlo como una familia de fallos. En realidad sería una familia que hoy podríamos señalarla como Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Todos son las patadas. O sea, los fallos en sí, no hay un fallo que se vincule diciendo, bueno, mirá, esto lo dijimos, la lectura, los invito a leer todos los fallos que da la Cámara y es complicada. Yo voy a tratar de traducir esto, algunos se los voy a compartir, otros van a estar en pantalla, pero es muy difícil sacar una conclusión en todos los temas. Algunos temas son más pacíficos, otros no lo son. Esos temas son los que voy a abordar. 4 temas desde el punto de vista del procedimiento previsional y 4 temas del régimen sancionatorio. Primer tema para analizar actas de inspección y relevamiento de personal. Y actas de determinación de deuda. Fíjense que son 2 puntos muy importantes desde el punto de vista conflictivo. La Cámara muchísimas veces confunde y denomina a este grupo de actas, tanto uno como al otro, como actas de inspección. Y no son las mismas actas. En mi opinión, no tienen absolutamente nada que ver un acta que se lleva adelante en un relevamiento de personal, que es un acta de comprobación, de constatación, donde los funcionarios actuantes vuelcan datos, información, con un acta donde se determina deuda. Porque la determinación de deuda y la aplicación de sanción tiene otra naturaleza. También la propia Cámara le reconoce distinta naturaleza. Entonces ya tenemos que distinguir que son 2 actas que si bien están dentro de un proceso, son 2 procesos absolutamente diferentes. Uno está dentro de un proceso de inspección. El otro está dentro de un proceso que inicia un proceso de determinación de deuda. Veamos el tema de las actas de relevamiento o inspección. Valor probatorio, alcance de estas actas. A mí me gustaría comentarle algo que yo hace muchísimo tiempo, muchísimos años, vengo viendo que la Cámara
señala como algo fundamental y que yo también coincido. Las actas de relevamiento de personal son una herramienta imprescindible a la hora de detectar diferencias. Y yo convalido esto y estoy convencido de esto. Yo creo que es una herramienta muy válida y que genera además, si yo voy a un establecimiento, un local, recinto, oficina de un contribuyente y procedo a hacer una inspección ocular y en la cual tomo vista de qué personas están trabajando y las entrevisto y ellos me están manifestando trabajar para el titular de ese establecimiento, decir que se llama fulano de tal, su DNI, su fecha de ingreso y su remuneración, para mí es perfectamente válido y convalido y consagro de que es la forma más genuina poder detectar. Es como la más clara y hasta conforma lo que se denominaría base cierta. ¿Está bien? Pero eso no lo podemos confundir con un montón de situaciones que vamos a ver ahora. O sea, me parece que la mejor herramienta, una de las herramientas, por lo menos la que más utilizada y una de las más fuertes, que el fisco, tanto la FIP como el Ministerio de Trabajo, tiene que hacer valer. Ahora veamos, ¿qué valor probatorio le damos? O sea, lo que manifestó un empleado en esa acta. Y bueno, la historia un poco, yo estoy convencido que esto implica una suerte de presunción. ¿Por qué? Porque si yo voy a un establecimiento, vamos a suponer de Juan Pablo SRL, ¿está bien? Es un establecimiento, yo llego, funcionario de AFIP, y hago un relevamiento de personal y constato que hay 5 personas de las 20 que están trabajando. Constato, en ese momento, constato 20, relevo 20. Después voy, confronto la información obrante en el organismo, en la base de datos de la información, que ha declarado el contribuyente mediante la presentación de la declaración jurada, y detecto que hay 5 empleados que no están declarados. Entonces, eso ya me da la base, me da la posibilidad de presumir que estas 5 personas están trabajando para el titular de ese establecimiento. Y será el titular del establecimiento quien deba demostrar qué hacían esas 5 personas ahí. Está bien, hay un juego hay inversión de la carga a la prueba, y además estas actas podrían ser consideradas como un punto de partida para una mayor investigación. Bueno, esta es un poco la postura de la Cámara que ha ido cambiando. En un primer momento, allá por el año 2008, antes del 2008, la Cámara Federal consagraba estas actas de relevamiento personal como una verdad absoluta, lo cual, desde el punto de vista probatorio y de la defensa del contribuyente, no es muy sano considerarlo verdad absoluta, porque verdad absoluta implica que el contribuyente no puede refutar esta postura, es una presunción que no admite prueba en contrario, y de esta manera, ¿para qué sirve el procedimiento de determinación de deuda? Si yo considero lo volcado en el acta por una persona, relevado por un funcionario, más allá que podamos considerarlo instrumento público, pero el contenido, yo no sé si el contenido que lo que manifiesta es un instrumento público. O sea, el contenido, esa es la cuestión. El contenido, que el acta se elaboró en tal fecha, que el relevamiento se efectuó frente al funcionario, en las condiciones tempo-espaciales coincidimos. El contenido, en su momento la Cámara señalaba que no podía haber otros argumentos que pudieran rebatir. La Cámara empezó a partir del 2008-2010 a tomar una postura diferente. Empezó a señalar como fallo que ustedes ven ahí, dice, mirá, en realidad es un indicio, admite prueba en contrario, porque se encontraba en la poca feliz situación de que se conformaban todos los ajustes. O sea, no había posibilidad. Entonces, claro, se presentaron los contribuyentes y dicen, mire, si ustedes no me van a hacer lugar a abrir la prueba, no me van a dar la posibilidad de defenderme, directamente ejecútenme. La Cámara, frente a esta situación, empezó a sacar fallos que al día de hoy conserva esta postura. Si bien se le reconoce, es indudable que la declaración que se lleva adelante ante la inspección tiene un valor probatorio muy importante, tiene que ser como un punto de partida y además permitirle al contribuyente poder probar en contra. ¿Está bien? Esta sería una primera postura. Lamentablemente, esta postura no condice con algunos fallos que se vienen pronunciando en el año 2018, 2019, 2020 y 2021. Conviven, eso es lo importante, conviven fallos que dicen que se admite prueba en contrario, como algunos fallos, como ustedes ven en pantalla ahí, que se empiezan a señalar que las actas de inspección hacen plena fe sobre el contenido de las declaraciones, reconocimientos y enunciaciones de hechos
directamente vinculados con el objeto principal del acta instrumentada. Ya no solo las condiciones tempoespaciales, sino con lo que han recogido los funcionarios, manifestaciones dichas por el empleado. Fíjense, revistiendo la misma el carácter de instrumento público, siendo la vía idónea para el planteo la redargución de falsedad. Yo no coincido en absoluto con esta postura de la Cámara. Fallo del año 2020, vuelve la Cámara en el año 2021 a señalar esto, pero bueno, así como les marco que dicen que son instrumentos públicos y que solamente se puede redarguir de falsedad, la misma sala, la misma funcionaria judicial, en fallos anteriores que coinciden, Habana, Canegallo, a la 2, dicen, no, miren, bueno, en realidad quien tiene la carga de probar es el Estado, y si no lo hizo, o sea, es confuso. Esto debe haber de alguna manera alguna solución que nos permita llevar adelante algo más sano, que el contribuyente pueda demostrar, pueda ofrecer su prueba y que se le abra la prueba y se le concede, y no mandarlo a redarguir de falsedad, no el instrumento público, quiero que me entiendan, no el marco, sino lo que está planteando y que ha sido recolectado en esa inspección. Son dos cosas distintas. Y otra cuestión, para ir cerrando lo que es el relevamiento de personal, hay muchas cuestiones, pero una que a mí sí realmente me preocupaba. Así como les digo que yo coincido, y para mí está muy piola el hecho de darle el valor probatorio al relevamiento de personal, entiendo que ese relevamiento de personal descansa en el hecho de que si yo detecto trabajando a una persona en el establecimiento donde hago el relevamiento, surja una presunción y esta presunción invierta la carga de la prueba. Pero no es lo mismo si yo el relevamiento lo efectúo en un domicilio ajeno al contribuyente que le estoy imputando. Esto lo he tenido en varias conversaciones con funcionarios de AFIP, amigos y todo, que me dicen, pero Fernando, nos resulta imposible. De esta manera hay muchas actividades que se despliegan, que se realizan, por ejemplo, algo muy común, seguridad privada. O sea, vamos a poner ejemplo Prosegur. Prosegur o cualquier otro nombre de mercado que ustedes quieran. Prosegur despliega su actividad comercial, que es la seguridad y vigilancia, en distintos establecimientos que no es el establecimiento de Prosegur. Un country, un banco, una financiera. Lo cual, si la AFIP o el Ministerio de Trabajo se presenta en un country, en un banco, una financiera, y procede a hacer un relevamiento de personal y detecta en ese acto personal de Prosegur, es correcto que vaya y lo confronte y le diga a Prosegur, che, mirá, vos esta persona no la tenés declarada. Pero en mi opinión, solamente el relevamiento en ese caso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque se quiebra el principio, o sea, el objetivo de que yo presumo de que esta persona trabaja para usted en la medida que está dentro de su establecimiento, ya no está dentro del establecimiento. Y este fallo que les acerco es un fallo muy interesante, que se llama ESCO, que es del año pasado, de hace tan solo un año, cuando el relevamiento de personal se efectúe fuera de la sede de la empresa infraccionada, resulta inaplicable la presunción del artículo 23, toda vez que los relevados podrían ser dependientes del apelante como de un tercero, y esto es correcto. Y además les quiero contar, porque en la práctica me ha tocado defender situaciones de esta naturaleza. Les cuento un caso puntual, financiera, una financiera típica argentina, trucha, agarra, contrata personal y no lo declara. ¿Está bien? ¿Qué hace esa financiera? Contrata un vigilador, lo pone en su acceso, viene el fisco, hace un relevamiento de personal y detecta a esta persona que está trabajando ahí con un chaleco antibala, dice, yo trabajo para XX Protection Seguridad. Con ese dato, con esa acta de relevamiento, tan solo ese dato, fue y le hizo un ajuste a Protection Seguridad. Protection dice, ¿y este ñato quién es? Yo ni lo conozco. ¿Cómo demuestra? Solo hecho de que esta persona dijo que trabaja, y es muy fácil. Ahora fíjense, el dueño de la financiera, que es realmente el empleador, el trucho, que no declaró, se vio totalmente ajeno del reclamo de AFIP, por el solo hecho de decirle a su dependiente, que está en negro, que diga que trabaja para un tercero. Menos mal que no dijo que trabajaba para Lionel Messi, porque si no hubiesen tenido que ir a París o sea, quiero que me entiendan esto, cualquier cosa que hubiese manifestado está mal. Lo que debería haber hecho la administración tributaria o el ente, puede ser el Ministerio de Trabajo, seguir lo que dice este fallo, Minas, tomarlo como un punto de partida para una mayor investigación. Entonces, señor, Protección no lo tiene declarado. Vuelvo a la financiera y le digo, deme la documentación
que acredite la relación comercial entre la empresa de seguridad de usted. Porque si él no me acredita o no me demuestra someramente, yo no permito indagar, ¿por qué la AFIP descartó al verdadero empleador y fue con un tercero que no tiene nada que ver? Por lo que dice el relevamiento de personal, es una prueba endeble. En mi opinión, es endeble. ¿Por qué? Porque se da el quiebre de la presunción establecida para poder considerarlo empleado del titular, del dueño del local o lugar donde se está estableciendo. Y es algo que además pueden caer en esta trampa, muy fácil. Yo a mis empleados en negro, póngale que tengo empleados en negro, digo, digan que trabajan para otra persona. Con el solo hecho de decir eso, ya sustraemos, lo veo medio difícil. Acta de relevamiento de personal, 3 o 4 tips. Prueba, admite prueba en contrario o no, fallos a favor, otros que dicen que son instrumentos públicos, que hace falta la redargución de falsedad. ¿Qué pasa cuando el relevamiento se efectúa fuera del domicilio o ajeno al contribuyente principal? Ahora vamos a las actas de deuda e infracción. Las actas que se labran, que dan comienzo. Acá, 3 cuestiones rápidas, les cuento rápidamente que en la práctica se da. Una cuestión, bueno, que todos conocen, ustedes saben mucho más que yo todavía, es que los propios funcionarios que están haciendo la inspección son aquellos que van a labrar el acta. Esto no se da en materia impositiva. En materia impositiva, los funcionarios actuantes que llevan adelante el cometido de verificar y fiscalizar llegan a un punto, el ajuste proyectado de inspección, en cuanto a la medida que encuentren diferencias, le notifican esta prevista, y si el contribuyente no conforma a la prevista, elevan un informe al área correspondiente, proceso de determinación de oficio, departamento de determinación, para que avance con la determinación, y es la que va a dar vista de las actuaciones como inicio. En materia de seguridad social son los mismos funcionarios. Y esto, se los comento, porque quizá uno del otro lado no lo vea, genera mucha confusión a los contribuyentes y a los asesores. ¿Por qué? Porque la preacta o prevista en materia previsional, que es este ajuste proyectado que se labra en un acta, que se le notifica a los contribuyentes, es el mismo, las mismas actas, que si no conforma se le vuelven a notificar, pero ahora sí, como acta de determinación de deuda. A ver si vulgarmente lo explico. En materia impositiva, yo tengo una manzana, que es la prevista, y tengo una pera, que es la vista. Visualmente son 2 instrumentos totalmente distintos. Uno es una planilla Excel, una declaración jurada pro forma. El otro es un acto administrativo con visto, considerando, parte resolutiva, con fundamento distinto. Entonces ya el contribuyente, aunque no tenga una, se da cuenta, lo visualiza. En materia previsional las actas son las mismas. No saben la cantidad de veces que me llaman y me dicen, me notificaron 2 veces las mismas actas. Le digo, no, una te dieron un plazo. ¿Y dónde surge esto? Del formulario de notificación. Y acá sí, esto es un pedido. Yo estoy cumpliendo, ya pasé los 52 años, estoy empezando a necesitar lentes para poder ver. Todavía no, gracias a Dios, pero todos mis amigos necesitan lentes. Si alguien mira, lo invito a ver el formulario de notificación de las actas de la Seguridad Social, se van a agarrar la cabeza. Tienen tamaño de letra 8 y de interlineado menos de 1. Y ese instrumento es fundamental para el contribuyente. ¿Por qué? Porque la lectura del contribuyente le va a permitir saber si está frente a qué acto procesal está, si tengo que conformar o no, o rechazo, o bien tengo los 15 días hábiles administrativos improrrogables. Y la lectura de ese formulario es caótica, no se puede leer. Yo cada vez que me la mandan tengo que ampliarla, todo el mundo le da. Entonces, no cuesta nada, gastamos un papel más, ponemos tamaño de letra 12, un veterinario normal, y sería genial. Yo siempre que me llega ese formulario digo, ¿cómo me tratarían los funcionarios de AFIP si yo mis impugnaciones las presento con ese tamaño de letra interlineado? Me odiarían. Diferencias de la vista con el acta. Acá en el acta, la Cámara Federal de la Seguridad Social viene sosteniendo hace muchos años que las actas que labran los funcionarios que determinan deuda y aplican sanciones son actos preparatorios. Y esto es en respuesta al pedido de los contribuyentes y sus asesores, planteándole todas las nulidades posibles porque las actas labradas no reúnen los requisitos establecidos en la Ley 19.549 para la emisión del acto administrativo. ¿Está bien? Ahora bien, la Cámara responde que no, que son actos preparatorios. En realidad lo que hace la Cámara es un esfuerzo totalmente alocado para sostener el procedimiento que está mal. El procedimiento, así como está, no está correcto.
el procedimiento debería ser igual al que en materia impositiva establece la 11.683. Y le voy a dar el motivo de por qué digo esto. Porque al sostener que son actos preparatorios, la Cámara dice, son actos preparatorios, no requieren los actos administrativos y confirman las actas. Ahora, seamos sinceros, desde el punto de vista de la teoría jurídica, de la técnica jurídica, ¿cuáles son los actos administrativos en el derecho administrativo? En el derecho administrativo, toda la teoría administrativa dice, los actos administrativos son aquellos actos que por excelencia son inimpugnables para el administrado. ¿Por qué? Porque no expresan y no tienen efectos inmediatos para el administrado, porque recién culmina la decisión de la administración con el acto administrativo final, que este es el verdadero acto administrativo. Informes, dictámenes, no se pueden impugnar. Fíjense acá, esa es la naturaleza jurídica que le da la Cámara a las actas. Las actas se pueden impugnar. Es precisamente una impugnación que le dan al contribuyente. Y ya es raro, hace mucho ruido. Y la otra, que hace más ruido, ya acá uno se tiene que creer más en Dios, es decir, ese acto preparatorio, pasan 15 días hábiles administrativos y el contribuyente no impugna. Si no impugna el contribuyente, ¿qué pasa con esa acta, que es un acto preparatorio? Queda ejecutoriado. ¿Cómo un acto preparativo queda ejecutoriado? Por el solo transcurso del tiempo. Esto está mal. O sea, a ver, no está mal ni AFIP, no está mal. No, lo que está mal es el procedimiento. Deberíamos cambiar el procedimiento para no que la Cámara no tenga que hacer estas cosas de verse llevada a un extremo de tener que sostener algo que a las patadas se lleva con todo el procedimiento. Pero bueno, pero lo más importante para mí es que las actas no contienen, a diferencia que en materia impositiva, los motivos, la descripción y los cargos o observaciones que se formulaban por la FIP, cuando pretenden esta multa o cuando pretenden la determinación de deuda. Les cuento, en el caso de la financiera, que en realidad yo defendí a la empresa de seguridad, cuando a la empresa de seguridad le llegó el acta de determinación de deuda, no tenía ni idea, porque no había sufrido el relevamiento, porque si uno sufre el relevamiento, tiene claro. Ahora, si vos no sufrís el relevamiento, y te llega un acta de determinación de deuda, con un quill que vos no conocés, una remuneración que no tiene nada que ver, ¿quién es esta persona? Le están reclamando, dando 15 días para hacer una defensa, y él no tiene nada. Ustedes me dirán, bueno, podrá complementarlo tomando vista del expediente, pero esto no es lo correcto. Fíjense que en materia impositiva, si a mí vienen y me hacen una determinación de oficio, en la vista me dicen, no, mirá, contribuyente, usted se dedica a esto, tiene una actividad, estos 4 proveedores están en base a POC, por esto, le impugnamos la factura. O sea, yo tengo argumentos por los cuales se sostiene y puedo rebatir o no. El trabajo ahí de la administración queda consolidado. Acá es un acta que es numérica y genera mucha dificultad. Estamos hablando de aquellos casos, si un tipo tiene empleado negro y lo detectan, tiene que pagar empleado negro. O sea, yo estoy hablando de aquellas situaciones que realmente se presentan conflictos en la práctica. Es muy difícil generar este tipo de defensa. Procedimientos previsionales. No tenemos un procedimiento, tenemos 3. Esto también genera dificultad para el contribuyente, porque no tiene muy bien claro. Vuelvo a repetir, recordemos que en la facultad no se ve, no se estudia, en los posgrados tampoco, entonces llegan este tipo de procedimientos. Tenemos 3 procedimientos, uno general, 7998, que ya lo hemos esquematizado, acta, impugnación, resolución, recurso de revisión o cámara. En cambio, la 3739 establece una pauta bastante interesante. Yo, la verdad, me pareció muy piola cuando salió. ¿Por qué? Es porque dice, el fisco se cansó y dijo, señores, si el ajuste que yo estoy pretendiendo no es de un relevamiento de personal, no es de una presunción, no es de una denuncia, sino que viene con una sentencia judicial laboral que está firme y ejecutoriada. ¿Para qué voy a llevar adelante todo un proceso, recurso, descargo? No, voy y inicio un proceso mucho más corto. ¿Está bien? Coincido. Ahora, ojo, que ese efecto que vos le das a esa sentencia, que es tan fundamental, la misma también deberían darle que cuando el contribuyente dice, mire, esta persona jamás me inició un proceso laboral, pido la suspensión del expendio de deuda hasta ver si hay una sentencia laboral firme, la FIP no suspende, pero sí le reconoce un efecto muy importante a la sentencia judicial cuando es dictada y queda firme. Este proceso, junto a la utilización indebida de los regímenes de reducción de aportes y contribuciones, da lugar a estos 2 tipos de procesos. Todos, la mayoría lo conocen ustedes. ¿Cuál es el conflicto que yo veo en la práctica? En febrero de este año y en noviembre del año pasado, más de 4, ya es mucho, 4 es mucho, no 1, porque 1 puede ser un error,
4 contribuyentes, y esto también fue tratado en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en una reunión de comisión, le llegaron determinaciones de liquidación de aportes y contribuciones, es decir, cuando supuestamente existe una sentencia laboral firme, con todos los datos, de hecho y base imponible, que le autoriza a la administración a liquidar la deuda, no a determinar la deuda, sino a liquidar deuda, aportes, seguridad social, intereses, más la multa, y notificarle al contribuyente, y el contribuyente tiene tan solo un recurso de apelación ante el director general en los términos del artículo 74 con efecto devolutivo, le iniciaron un proceso que venía de un relevamiento mediante un proceso de liquidación. Entonces, el que inició erró, porque no se daban las características y condiciones establecidas en la propia 3739. Ahora, errar es humano, nos podemos equivocar. El problema es que el contribuyente, cuando recibe esto, claro, ¿qué hacemos? Y bueno, mirá, tenés que plantear un recurso y plantear la nulidad del procedimiento para que lo encaucen en la 7998. Esto es un conflicto, porque pifiarle el procedimiento no habría tanto inconveniente si uno genera el anexo 1 de la 3739, porque lo que le estás eliminando es el recurso de revisión. Pero cuando uno va por liquidación de aporte y contribuciones, lo está llevando directamente a un recurso de apelación con efecto devolutivo. En cambio, en todos los demás ejemplos que yo he visto en seguridad social, todos los recursos tienen efecto suspensivo. Tanto la impugnación como la revisión, como el recurso de apelación a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Todo el proceso con efecto suspensivo. Más allá de que juega el solve repet. ¿Está bien? Entonces, ese es un tema también para dejarlo pendiente. Depósito previo. Les cuento 2 cuestiones. Todos conocemos el solve repet, hay mucha jurisprudencia y todo, pero hay 2 cuestiones que me llaman la atención y me están preocupando sobremanera, actuales. Exigencia en el depósito previo de las multas. ¿Qué pasa? Con el depósito previo de las multas, ya viene la Corte, ha dicho que también es requisito pagar las multas para poder acceder a que la Cámara resuelva o no la cuestión de fondo. Entonces, es base imponible para el depósito previo las multas, capital, interés y multa. Esto les cuesta muchísimo a los profesionales que hacen los posgrados y todo entenderlo, porque claro, saben que la multa jamás integra el solve repet. Fernández Arias contra el Apoyo, pero en materia de seguridad social la Corte así lo dijo y tenemos que depositarlo. Lo que me preocupa sobremanera es la problemática que se está dando con la multa prevista en el artículo 40. Ustedes recordarán que el artículo 40.1 fue incorporado a la ley 11.683 por la 25.795. Incorporó una posibilidad que en materia de seguridad social se aplique el incumplimiento de los deberes formales del artículo 40 como conducta del artículo 40.1. Este 40.1 que remitía al 40 decía multas de 300 a 30.000 pesos. Hoy, derogado y reformado por la 27.430, hablamos de multas de 3.000 a 100.000. Pero ¿qué pasaba en la ley anterior? Este artículo había sido reglamentado por la 1566, sigue en la actualidad reglamentado por la 1566, y daba la posibilidad en la interpretación de la graduación que tanto la AFIP como el Ministerio de Trabajo empezaron a aplicar sanciones que excedían sobremanera el monto máximo establecido en la norma, que era 30.000. Yo he tenido que defender multas de 500.000 pesos, de 1,5 millones de pesos, 1.200.000, 150.000, muchas que excedieron los 30.000. ¿Qué pasa esta situación? En la última filmina van a ver que hay facultades concurrentes, pero ya se los aclaro acá y vamos avanzando. Esta sanción la puede aplicar tanto el Ministerio de Trabajo como la AFIP. Entonces, depende del organismo que la detecte, es el organismo que va a instruir el sumario y va a terminar aplicando la sanción. Si la aplicaba la AFIP, mediante el procedimiento establecido en el artículo 41 de la ley, el contribuyente tiene el régimen recursivo del 77, no tiene, y el 77 que dice apelación administrativa y apelación judicial, no corre el solve repet, yo voy a la justicia, penal económica en capital federal, federal en el interior del país, no tengo que pagar, tiene efecto suspensivo, antes no lo tenía por un fallo lápidus, ahora lo tiene por ley, y el juez me dirá, che, esta multa excede o no la pauta, y en líneas generales, en todos los casos, casi el 99% de los casos, tanto las cámaras como los juzgados han resuelto reducir la multa aplicada porque excedía el monto máximo establecido en la ley. Eso AFIP, pero cuando lo aplica el Ministerio de Trabajo
que la alzada del Ministerio de Trabajo en la Cámara Federal de la Seguridad Social se venía el inconveniente. ¿Por qué? Porque se sumaba esta arbitrariedad e ilegalidad en la aplicación de un monto por arriba de lo que dice la ley, con la problemática de tener que pagar, depositarla. Entonces, si el contribuyente no depositaba 1.357.000 pesos de multa aplicada en los términos del artículo 40 o 40.1, la Cámara no le abría la competencia. Entonces, esto sí es preocupante, porque si no, dejamos en manos de un funcionario que cuanto mayor sea su ilegalidad o, vamos a llamarle desprolijidad o inobservancia legal, porque en realidad la ley le dice, mirá, el máximo es 100, vos no podés aplicar más de 100. Y esta persona, y en ese momento era más de 30, y aplicaba 1.357.000, contribuyente menos va a poder depositar y se va a encontrar en una situación de indefección. Esto, hay más de 40 fallos del año 2020 y 2021 que la Cámara rechaza por la falta de depósito de estos casos. Acá lo que debería haber hecho la Cámara es, recogiendo su propia jurisprudencia, establece 3 excepciones para el depósito previo. La tercera es cuando el acto administrativo sancionatorio tiene efectos persecutorios para el contribuyente, para el administrado, cuando hay nulidad del proceso, ilegalidad en el proceso, prescripción de la deuda que se reclama, se ha admitido abrir la competencia sin previo pago. Yo creo que este es el caso más fuerte que puede llegar a tener la Cámara para abrir la competencia y al menos analizar la sanción, porque si no está confirmando sanciones que se aplican como venga. Y el otro tema es la póliza de seguro de caución. Algo que me sorprende. La Cámara, les vuelvo a repetir, no me sorprende, pero sí este tema de análisis. Miren, la póliza de seguro de caución es un sucedáneo válido, no lo digo yo, lo dijo la Corte en el año 2008 con el fallo Orígenes. Miren, hay excepciones y hay un sucedáneo válido. Usted tiene que depositar. Si no deposita, puede acompañar una póliza de seguro de caución que sea garantía suficiente de ese depósito. Lo dijo la Corte, ¿está bien? Sin ningún otro requisito. Esto cuando llega a la Cámara empieza a ponerle tamices. Y había 2 jueces, 2 vocales de la Cámara que decían, pero en este caso, si bien se acompañó una póliza de seguro de caución, no se ha demostrado ni acreditado la imposibilidad de pago. Y rechazaban. Empezaron a rechazar. Otra jueza decía, no, pero le faltan requisitos formales a la póliza. O sea, a ver, si le falta un requisito formal, lo más lógico es que se intime al contribuyente, le dé un plazo de 48 horas o 5 días para que subsanen las cuestiones formales de la póliza y garantizar el derecho de defensa. O sea, a ver, la póliza a favor de la Cámara y no a favor de la AFIP ha permitido rechazar recursos a lo pavote por la Cámara. ¿Cómo puede ser? Si ahí tenés que intimar y subsanar. Pero bueno, pese a esto, la Cámara empezó a tener una sentencia, fallos contradictorios, y hay un fallo que se los comparto, que lo agregué ayer, porque yo lo tomé conocimiento recién, y en el libro está, porque es de septiembre, y tampoco está publicado en el SIG. Es del 8 de septiembre del año 2021, la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, contra AFIP sobre impugnación. Acá no era un tema de empleados en negro, tampoco era un tema de 814, es un tema donde se discute el régimen retentivo que tiene la AFA. ¿Se acuerdan? El decreto 1212, toda esta cuestión es un tema de régimen retentivo, pero donde se discute seguridad social y se tiene que procurar la determinación de oficio que había efectuado. La AFA presenta una póliza de seguro de caución. ¿Y qué le dicen en este fallo? Solamente 2, porque el otro no votó, porque estaba con uso de licencia, señala que solo se admite como sucedáneo en caso de haberse alegado y probado la imposibilidad o extrema dificultad. No coincido en absoluto. Y les explico por qué. Porque si yo como contribuyente demuestro debidamente acreditado un expediente que tengo imposibilidad o extrema dificultad, entro por la excepción. No hace falta acompañar póliza de seguro de caución. Me están sumando un requisito que la Corte en Orígenes no lo dijo. Y esto además lo convalida un fallo que sacó la Corte en diciembre del año pasado, 17 de diciembre del 2020, fallo Anselmi, donde la Cámara le había rechazado la póliza de seguro de caución por 2 motivos. Uno, porque consideraba que no había aprobado la imposibilidad de pago. Y la doctora Dorado porque lo rechazaba por vicios formales, porque estaba a nombre de la Cámara y no de la AFIP. Este contribuyente apeló con recurso extraordinario y la Corte dijo, no, esta es una decisión arbitraria. No se puede tomar esta decisión. ¿Está bien? Entonces es un tema que todavía al día... Ahora, es fundamental, quizá
no lo vean como un conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Yo les voy a contar nada más de esto. Viene un contribuyente y me dice, Fernando, quiero discutir esta determinación de oficio de 814. El 814, la AFIP al día de hoy sigue pretendiendo que se considere válido los 48 millones del año 2001. Ya la Cámara, en más de 100 fallos, dijo no, porque se tiene que haber actualizado, no puede haber dos conceptos de PYME, hay un solo concepto de PYME. ¿Está bien? La Cámara, no lo digo yo, la Cámara ya sacó más de 100 fallos. Pese a eso, la AFIP sigue reclamando. Tiene todo el derecho del mundo el contribuyente a defenderse. Ahora, este tipo de reclamos, donde la prescripción en materia previsional es de 10 años, más los intereses, más la multa, son todos de arriba de 8, 10, 15, 30, 40 millones de pesos. Un contribuyente tiene que afrontar esto. Entonces, ¿qué hace? Dice, voy a presentar una póliza de seguro caución. Yo como asesor le digo, mirá, tenés la posibilidad como sucedáneo válido, y lo establece Orígenes y más de 100 fallos de la Cámara, que acompañes una póliza de seguro de caución. Va mi cliente, consigue una póliza de seguro de caución, que no es ir al kiosco y comprar un chocolate. Tiene que hacer un montón de cosas, costo, tiene que hacer un montón de cosas para que le den la póliza y pagar un montón de plata. Logra tener la póliza de seguro de caución, advertido por mí, digo, che, con todos estos requisitos, si no Dorado no la rechaza, está todo cumplido, con un moño lo presentamos. Llega a la Cámara y la Cámara le dice al contribuyente, no, bueno, pero usted no acreditó la imposibilidad de pago. Obviamente, no la puedo demostrar, porque va con sucedáneo válido. No hace falta acreditar la imposibilidad. Si no, hay que eliminar la póliza de seguro de caución. No tenemos otra. O dejamos la excepción de imposibilidad de pago o eliminemos la póliza. Pero lo que está mal es dejar algo que te hace entrar en una trampa. Este contribuyente gastó un montón de plata, todo, cuando llega a la Cámara dice, declaro desierto. Me mira a mí, yo soy el asesor, me dice, che, vos no sabías. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo, obviamente, que estoy en el tema, le hago toda una explicación, que no es tan sencilla, al contribuyente, y que él tome la decisión. Pero en realidad, acá lo que nos está faltando, este conflicto de la certidumbre, la certeza, la seguridad, ¿está bien? Conflictos actuales en materia sancionatoria. Voy rápido, cortito, porque ya las vi algunas, para llegar a darle tiempo a las preguntas. Si bien tenemos media hora, quiero dejar abierto a preguntas. Falta de cuerpo único. En materia de seguridad social, yo sé que están todos en tema porque trabajan en seguridad social, trabajan en AFIP. Tenemos, recordemos, no solamente la 1183, en materia impositiva hay una ley, infracciones, una ley penal tributaria, acá tenemos 17.250, 22.61, 22.241, la 11.683, que se aplica el 38, el 39, el 40, para los empleadores no el 45 ni el 46, pero sí para los responsables. O sea, tenemos un mix muy complicado y tenemos todo esto reglamentado por la 1566. Esto genera un conflicto. Tantas normas que se contradicen y se aplican y formas de aplicar genera un conflicto, porque en la práctica genera confusión. Y todo lo que es confuso no da transparencia y no permite ejercer un adecuado derecho de defensa en juicio. Y también hay disparidad de criterio. Una de las infracciones que a mí me sorprendió, es la de establecida por el IMT. Ustedes saben todos, el indicador mínimo de trabajadores. A mí, cuando lo puso la ley 26063, en realidad lo estableció la 26063, que es de diciembre del año 2005, pero este indicador mínimo de trabajadores toma fuerza con la resolución general 2927 de AFIP, que es la que reglamenta, establece las pautas, establece la sanción, que fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre del año 2010. 5 años después, la AFIP reglamenta la ley 26023 y dice, el IMT se va a poder aplicar para periodos anteriores, porque está reglamentando una presunción legal, la multa se va a poder aplicar para periodos anteriores, ya algo raro, porque nunca lo había hecho la AFIP en ese sentido. Yo participé del Foro de la Seguridad Social en varias oportunidades en representación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, esto lo planteé, el funcionario que estaba explicando esto me dijo, no, pero esto lo hacemos nosotros, nunca lo hicieron, porque yo leí todas las resoluciones de materia sancionatoria que modificaron la 1566, antes era la 3756, antes era la 3747 y cuando la tenían CES era la 877 de ANSES, todas las leyes. Y ninguna implementó la sanción para atrás, siempre respetando el principio de legalidad, diciendo, che, mirá, si implementamos una nueva sanción la vamos a aplicar para adelante. Acá se incrementó el monto de 400%. Pero más allá de eso, de la técnica de aplicación, mi pregunta es la siguiente. Esto me la hago en voz alta. Yo tengo mi opinión. Me gustaría que después ustedes la piensen. Si yo hago un relevamiento de personal y detecto que Juan
SRL tiene 10 empleados en negro, porque los detecto con un relevamiento de personal. La multa que le aplico, de acuerdo a la escala de graduación, porque ¿cómo es esto? Acuerdan que la 17250, en su artículo 15, dice hasta el 400%, pero la resolución general 1566 dice cuando el contribuyente tenga empleados sin registrar en ninguna de sus 200%. Le aplica 200%. Porcentaje que podrá ser reducido de acuerdo a la conducta que tome, si se regulariza antes de tantos momentos, bueno, eso es la escala de graduación. Pero la multa es del 200. Ahora, si yo voy y utilizo la presunción del IMT, un índice, y digo, no, a ver, 200 metros cuadrados. O, por ejemplo, en Bahía Blanca, una vez tuve que defender uno que decía, esta empresa que se dedica al transporte, unipersonal, una empresa unipersonal que se dedica al transporte, tenía 6 camiones. Toma todos los pedidos, 6 camiones, 5 camiones, 6 camiones, 5 camiones. ¿Cuánto empleado tenía? 4, 4, 4. Entonces confrontaba camiones con empleados declarados. La diferencia eran los empleados que le iba a reclamar a este contribuyente. 2, 2, 1, 0, menos 1. Pero nunca tomaron en cuenta que el propio empresario, el propio contribuyente, el dueño de la unipersonal, el contribuyente, era camionero. Profesión camionero. Tenía título habilitante y aparecía en la guía de deporte transportando mercadería. Sus 2 hijos mayores de edad también transportaban y aparecían. No es que lo inventamos. Aparecían, eran los que transportaban la mercadería. Entonces, no era necesario. Pese a eso, se avanzó con un ajuste. Más allá de la discusión o no del IMT, ¿cuál es la multa? No vimos nunca a un empleado negro, nunca lo visualizamos. Presumimos por índice 400%. ¿Cómo puede ser eso? Base presunta, voy a la conducta más grave. Eso se lleva las patadas con lo que hemos estudiado nosotros durante muchísimos años en materia infraccional. Fallo de corte, Casan Ebel-Malmi, masa generoso, base presunta, no puede dar lugar, no puedo salir de una presunción para aplicar una conducta defraudatoria. De hecho, la propia ley 26063, en el año 2005, y hoy la ley 27430, que establece el nuevo régimen penal tributario, o como quieran llamarlo, establece y consagran que cuando hay determinaciones sobre base presunta, el juez penal no podrá aplicar delitos. Lo establece la propia ley. Entonces vos me estás aplicando la conducta más grave defraudatoria sobre una presunción. No me termina de convencer. ¿Está bien? Porque en este caso, base cierta, yo sé, che, este es el que está en negro, y este tipo está en... Es raro. Naturaleza jurídica de las sanciones previsionales, ya saben todos que son objetivas, la Cámara viene diciendo que son objetivas, A mí no me termina de convencer. Yo soy un convencido que no existe ninguna diferencia entre las infracciones previsionales y las infracciones impositivas. ¿Qué diferencia hay? De hecho, son las mismas. El 38, el 39, el 40. Para los responsables agentes de recaudación vamos a ver que se aplica el 45, el 48, que son las mismas infracciones que se aplican en materia impositiva. ¿Qué diferencia hay entre no declarar un empleado o bien que alguien me explique cómo puede ser objetiva la falsa declaración jurada? No obstante, la Cámara viene señalando casi uniformemente. Ahora, más allá de la teoría, consecuencias prácticas. La primera consecuencia práctica es que no se aplican los principios generales de derecho penal, lo cual resulta sumamente dificultoso plantear una defensa en materia sancionatoria previsional. Claro, porque si todo es objetivo, si vos hiciste esta conducta, nace el reproche y tenés que pagar la multa. Ahora, no hay matices. No es lo mismo tener 10 empleados en negro que tener 10 empleados, uno solo no registrado. A ver, si yo he tenido casos, salieron emblemáticos en los diarios, que me acuerdo, una persona en Costanera Sur tenía un establecimiento comercial muy conocido, fue un día a la FIP, tenía los 100 empleados en negro. Desinterés total. Ahí, obviamente, 200% que la multará. ¿Puedo tener el mismo reproche sancionatorio si el contribuyente que está al lado tiene 99 empleados en blanco y uno solo no registrado? La conducta es la misma. Empleado no registrado. Ahora, las condiciones que rodean las circunstancias del infractor son absolutamente distintas. Porque esta persona que no declaró sus 100 empleados tuvo un total desinterés de cumplimiento. Hay que ver, capaz que lo tomó a prueba, el muchacho le pidió, bueno, está mal el castigo, pero no es el mismo, no puede ser nunca el mismo, 200%, porque vos no analizás la conducta del infractor. Podemos debatirlo. Ahora, ojo, que si yo considero objetivas,
La muerte del infractor no me extingue la causa de la sanción. Entonces, ya sabemos que no se aplica la ley 11.683 en materia de seguridad social, sobre todo el artículo 54. El artículo 54 recoge este principio de personalidad de la pena y dice que en cualquier momento, aún estando firmes las sanciones impositivas, muerto el contribuyente, se extingue. La sanción no se transmite a sus herederos. En este caso, hay un fallo interesante que yo lo comparto con ustedes, Álvarez Andrea. ¿Por qué es interesante? Porque es de la Cámara Federal de La Plata, donde un contribuyente, la hija de un contribuyente fallecido, se presenta con una acción de impugnación de una resolución de que se aplicaba una sanción que estaba firme en materia de seguridad social, va y dice, mire, esta sanción se murió mi papá, está extinta. El juez de primera instancia le hace lugar, pero la Cámara se lo revoca diciendo, no, mire, esto es objetivo, al ser objetivo se transmite. Entonces es un tema importante para tener en cuenta, también para mí genera un conflicto. Último tema, distintos sistemas que ya hemos visto, los distintos sistemas, pero sí, a ver, hay distintos sistemas sumariales. Vamos a encontrar 38, 39, tenemos el artículo del sumario general, previsto en la ley en 70-71, que remite al 17, el sumario del artículo 40, que está previsto en el 41, con el régimen recursivo del artículo 77, y todas las multas previsionales aplicadas sobre la base de la 1750 van por el régimen recursivo de la 79-98. ¿Cuál es la novedad? Que no es novedad porque desde el año 2005, pero les puedo asegurar que en todos los posgrados que me toca dar, y son varios, cuando cuento esto, la gente me mira y me dice, es que este muchacho enloqueció. Y no es que enloqueció, está en la ley. Nadie lo tiene muy bien claro. La ley 26063 dice que los agentes de información y recaudación de la seguridad social, es decir, aquellos sujetos pasivos que no sean empleadores y responsables de los aportes y contribuciones del régimen de seguridad social, sino que van a actuar como agentes de información o agentes de recaudación, cuando incumplan con sus obligaciones, se le van a hacer aplicables las sanciones de la ley 11.683. Y hasta acá es correcto, porque es lo mismo, materia impositiva, yo no te retengo SICORE, me va a 45, no te retengo régimen de seguridad social, me va a 45. Te retengo SICORE y no te ingreso, me va a 48, te retengo seguridad social y no te ingreso, me va a 48. Ahí, ahora, el punto es que el artículo 11, la ley 26.063, lo saca de la ley 11.683 y lo lleva a el procedimiento previsto por la 79-98. Es decir, que si el agente de recaudación tiene que discutir esta multa aplicada por AFIP en los términos del artículo 48 de la 11.683, va a tener que depositarla, va a tener que ir a la Cámara y se va a someter a la Cámara con pautas objetivas. Es todo un tema. No le encuentro el porqué de esta distinción. Pero bueno, está en la ley y hay que cumplirla. Y esto es lo que yo les contaba. Con esta concluimos. Facultades concurrentes entre el Ministerio y AFIP es solamente para que vean cuáles son los distintos caminos. Les puedo asegurar que en la práctica esto genera mucha confusión y sobre todo porque mucha gente no tiene muy en claro las facultades del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene facultades concurrentes con AFIP, pero también tiene sus propias facultades, que son las del régimen de sanciones laborales, que tiene un proceso sumarial distinto a este. Entonces, bueno, a veces el Ministerio labra actas o aplica sumarios por distintos motivos y esto va generando confusión. Acá lo tienen, fíjense en la última, que el régimen recursivo, que yo les comentaba, si yo estoy discutiendo una multa en los términos del artículo 40, digo que en los juzgados penales económicos federales no hay depósito previo, se aplica naturaleza subjetiva, porque la Corte ya lo ha dicho en más de 50 fallos, una familia de fallos, Usandizaga Perrone, Massa Generoso, Parafina del Plata, y bueno, son muchos los que nosotros conocemos y que ustedes también conocen, y se aplican los principios generales de derecho penal. En cambio, si uno va a la Cámara Federal de la Seguridad Social, sabe que hay que pagar, la multa es objetiva y la no aplicación de los principios penales. He ido rápido porque una cuestión que siempre me obliga es, trato de poner muchas cosas y después me veo en el tiempo, pero creo que hemos terminado y cumplido en términos. Les agradezco muchísimo, voy a dejar de compartir, esperen un segundo, ahí está. Y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o consulta, comentario. Sé que algunos comentarios quizás me excedí, pero bueno. No, espectacular. Fernando, por favor,
No, lo claro que explicás, es espectacular. Aparte con qué energía y con qué objetividad, y aparte, la verdad, ahí decían, qué capo este tipo, ¿no? No miraba, yo la verdad no miraba el chat porque estaba concentrado en lo que venía diciendo y dije, bueno, espectacular. Te te digo, quiero aclarar algo, Agustina, yo te lo comentaba recién. Yo tengo una gran amistad con muchísimos amigos, o sea, del posgrado, de la vida, que me ha dado el derecho tributario que trabajan en la AFIP. Y tengo muchísimas conversaciones, porque además los reconozco, porque no hace falta que los nombre, pero todos estudian, todos se dedican, y yo lo veo en el posgrado. ¿Está bien? Todos mis compañeros de posgrado, cuando yo cursé el posgrado allá por el año 2000, todos mis compañeros eran de AFIP. Mirá. Había muy pocos que éramos ajenos a AFIP. O eras AFIP o eras Tribunal Fiscal. O sea, éramos pocos los que estudiábamos, ¿viste? Yo estudiaba porque, bueno, tengo un estudio contable toda la vida con mi familia, pero y hoy en día ya se abrió un poco más, hay más gente, juzgados y todo, pero es loable el trabajo que ustedes hacen, lo reconozco, la capacitación, pero son muchos, trabajan muchos en AFIP, y a veces uno se encuentra con esta situación de que, bueno, ¿viste? Uno va y yo lo hago desde el punto de vista de la normativa. La crítica siempre va a la norma, va al sistema, no a los funcionarios, porque yo los funcionarios los quiero mucho, los aprecio y sé que laburan y trabajan un montón para capacitarse y para mejorar. Está bien, pero a veces, te entiendo y agradezco, y aparte yo creo, bueno, obviamente que justamente desde los dos lados es que se enriquecen las cosas, estando en los dos lados es que uno puede, por eso también me gusta hacer jornadas muchas veces con compañeros, y también, bueno, en este caso como vos, que nos aporta una mirada totalmente diferente, y aparte hasta una soncera, lo que decías recién de la ley, de la letra, del tamaño de las actas, es verdad, es verdad. No, es muy complicado. Yo se lo digo, a ver, yo lo converso y lo jorobo, pero, viste, porque cuesta mucho. Trato de evitar, te juro que trato de luchar para que no haya incertidumbre. ¿Entendés? Que el contribuyente no tenga esa falta de seguridad. O sea, a mí me parece que eso es fundamental. Después, sí, bueno, si las normas son duras... y aparte en el medio hay involucrado un montón no son montos que pasan. No. Hay mucho en juego, así que entiendo, y lo que uno valora seguramente también como contribuyente es poder sentirse contenido. Así que ahora te voy a pasar a hacer las consultitas que Rocío, que te las va a ir leyendo. Bueno, muy bien. Vamos por la primera pregunta. El pedido de vista de la Resolución General 79 por el artículo 76 de la Ley 19.549, ¿suspende el plazo, entonces? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo incorpora el anexo? El anexo incorpora la totalidad. Ojo que no es el 76 de la ley, porque la ley no tiene tantos artículos, es el decreto reglamentario. El pedido de vista está regulado en el decreto reglamentario, eso lo aclaro por la duda, porque capaz que fui muy rápido, es el decreto reglamentario. En principio, de acuerdo a la interpretación que se le da al anexo, porque el anexo trae los dos artículos y dice que ese pedido de vista estaría, si yo aplico el 76, estaría suspendiendo. Se le da la impugnación como una naturaleza de recurso. Y esto, además, me permite sostenerlo el hecho de tomar la denuncia de ilegitimidad. Porque si no tuviese la denuncia de legitimidad, que es así, es sumamente claro que si la incorporás como denuncia de legitimidad es porque a la impugnación le está dando un tratamiento de recurso. Entonces, eso me permite sumar esta conclusión. En mi opinión, si yo estoy pidiendo vista, estaría suspendiendo. Es un tema que no he visto todavía ningún planteo en la Cámara, no lo he visto en la práctica, pero se podría dar. Bueno, bárbaro. Vamos con la próxima. ¿Es correcto que si el empleado relevado luego dice que se equivocó y en ese periodo en conflicto hacía changas, le pueden determinar una deuda como autónomo? Y sí, a ver, eso ahí hay dos temas. Uno es la rectificativa de la declaración del empleado, cuál es el alcance. Esto pasa que a veces uno se puede equivocar también. A ver, esto varias veces me ha pasado, gente que se confunde o que cuando uno recibe un relevamiento de personal, tiene un estrés. ¿Está bien? Les voy a contar una anécdota muy simpática. Yo tengo un conocido que es dirigente de Boca, fue durante muchos años dirigente de Boca, que tenía una farmacia en Puerto Madero.
Fue la primera farmacia que abrió en Puerto Madero, a mí me pareció bastante interesante porque la gente que vive en Puerto Madero, que trabaja en Puerto Madero, si no hay una farmacia ahí, tenías que caminar como... Y yo decía, qué bueno, qué idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un día llegó una inspección, un relevamiento de personal. Había 4 o 5 personas trabajando en esa farmacia y llega el muchacho que ellos que tenían un pedido, ¿se acuerdan de Nestel? Le mandaban un radio a otra y le decían, claro, venía una señora y te decía, mira, quiero un Ibubanol, no tengo. Bueno, pero ¿qué hago? Tengo que ir a una farmacia a 50 cuadras. Decía, no te preocupes, vos andá, y llamaban a la moto, tenía un muchacho que estaba en blanco para el contribuyente que trabajaba, no en esa sucursal, trabajaba en otra, pero trabajaba para la administración. Iba y venía. Vieron los chicos de la moto. Llegó justo en el preciso momento que estaban haciendo una inspección la gente de AFIP, llega, lo ven y dice, ¿vos quién sos? No, yo soy, tal cual, esto le voy a decir, Gabriel Batistuta. La funcionaria, toma, Gabriel Batistuta. ¿Qué DNI tenés? 18, 18 o 12, 12, 12, 12. La 12 de Boca. O sea, el pibe pensó que estaba haciendo mirá, soy un revivo, esta funcionaria tomó dato, le llegó un ajuste. Les cuento todo esto por eso. Le llegó un ajuste por Gabriel Batistuta, 12, 12, 12, 12. Entonces yo tuve que hacer esa defensa. Claro, el titular de la farmacia me decía, lo tengo que matar a este muchacho. Le digo, no, bueno, a ver, no lo maté porque no. Pero hay que hacer la defensa. El fisco avanzó con el ajuste. Es algo, a ver, está mal. El fisco no tiene nada que ver porque este muchacho se equivocó en hacer eso. Pero eso es un relevamiento personal. Automáticamente, cuando pudimos demostrar, tuvimos que mandar oficio al registro de la persona, aclaramos la manifestación de él, tuvimos que acompañar. ¿Saben lo que salió ese ajuste? O sea, la defensa, porque tuvimos que escribano, declaración. Bueno, ¿a qué voy yo? Que hay muchas situaciones donde se puede dar errores cuando se transmite en la consulta y todo. No estoy hablando de aquel que está en negro. El que está en negro está en negro. Ahora hay gente que se confunde, se equivoca o da un número, una remuneración que no sabe. Además te dicen, ¿qué remuneración percibe usted? ¿Cuál? La bruta, la neta, la mensual, la diaria. No es tan sencillo responder. Si vos me preguntabas a mí cuándo entré a trabajar en la UBA, yo durante muchísimos años cobraba en la facultad a través de un cajero, o sea, la transferencia, un depósito en un cajero. Nunca fui a retirar un recibo de sueldo. Si vos me corrías y me decías fecha de ingreso en la UBA, no sabía si era el 9 de septiembre. No todo el mundo está muy consciente de esto. Entonces pueden salir errores. La declaración posterior corrigiendo eso, la Cámara no le gusta nada, a la FIP menos, la FIP nunca la tomó. Ahora la Cámara ha tenido ambivalente. Muchos te dicen, no, la declaración posterior no es válida como. Entonces, si no acompañás otros elementos de prueba, no se ha tomado. Y si vos me decís, ahí la pregunta que me decían, ¿puedo hacerle autónomo? Obviamente. Si esta persona, lo que no puede hacer las dos cosas, en mi opinión, o sea, yo no haría las dos cosas. Si avanzo con un ajuste, ahora, si este ajuste se me cae porque esta persona aprobó, voy autónomo, obviamente. Che, tenías que estar inscripto y ¿por qué no pagaste monotributo? O sea, tenés que ir a buscarlo a esa persona que declaró. Bueno, claro, bárbaro, muy claro. Vamos por otra pregunta. ¿Por qué las sanciones de seguridad social no admiten la evaluación del aspecto subjetivo ante la posibilidad de error del contribuyente empleador? La verdad, ¿por qué es así? Yo estoy en contra de esa postura. La administración fiscal, a través de dictámenes, yo conozco un abogado que ha hecho un dictamen de la FIP que ha tenido que recurrir al diccionario para decir que falso es contrario a verdadero. Sacó un dictamen para sostener que la declaración jurada falsa presentada y que a poder avalar la aplicación de una sanción de la Seguridad Social, que es falsa declaración jurada prevista en el ex artículo 14 de la 1510, actual 16, y la Cámara se lo convalidó en el fallo de NOR, diciéndole, tiene razón, acá hay un dictamen que y la verdad es preocupante para los profesionales de ciencia económica. Gracias a Dios soy abogado acá. ¿Por qué? Porque el que contador y presenta una declaración jurada y se equivocó no es falso. A ver, yo estoy convencido. Falso es aquel que hace una maniobra. Si una persona se equivoca, presentando 200 millones de formularios, se equivocó. Bueno, y puede demostrar que eso es un error, para mí tendría que estar habilitada esa posibilidad. Ellos dicen, no. Para sostener eso y ser objetivo, dijeron, falso es todo lo contrario a verdadero. Yo se lo puse en la filmina. Y yo no coincido con eso. La Cámara lo sostiene y hay un caso que les cuento algo que ahí se muestran. ¿Se acuerdan cuando estaba el régimen de capitalización y reparto?
ahí los empleadores, de acuerdo a la información que recibía del ANSES, presentaban sus declaraciones juradas diciendo, bueno, estos 50 empleados están en reparto, estos 70 están en capitalización. A esto le retengo el 7, ingreso el 7, a esto le retengo el 11, ingreso el 11. Ahora, esa información se basaba en lo que decía ANSES. Esa información cambiaba permanentemente, porque los de reparto recibían la visita de un promotor de una capitalización, le daban 4 o 5 cosas y se pasaba, porque así funcionaba. Entonces te daban 4 o 5 imanes para la ladera y la gente se pasaba a capitalización. ¿Qué pasa? Esa información tardaba 4 o 5 meses en impactar en ANSES. Cuando venía el fisco al año, con toda la información de acceso actualizada, decía, che, pero usted, a ver, declaró mal. Porque usted, pero que yo declaré con la base que me dio ANSES, ¿qué quiere que haga? No, pero usted declaró en estos casos 7 y tenía que haber declarado 11. Le reclamo 4. Ponele que hasta ahí te acompañaba, pero jamás tomar esa conducta como defraudatoria y falsa. Le aplicaban multas muy grandes, porque era el 3% del total de la remuneración. Un empleador que tenía 1000 empleados tenía que pagar una multa, una fortuna, porque se había equivocado el ANSES. Esas cosas, yo para mí, bueno, ahí tuvieron que sacar el fallo de NOR para sostener. Yo no creo que sea, pero bueno, está así. Yo no comparto esa postura de la Cámara, ni tampoco la del dictamen que dice que falso es todo lo contrario verdadero. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Son las preguntas estas que teníamos. Bueno. Perdón, ahí Raúl decía, entiendo que base presunta debe aplicarse razonablemente, previo análisis del caso, cuando ha existido un impedimento para hacer un relevamiento de personal o existía una resistencia por parte del fiscalizado. Sí, eso es lo que dice la Resolución General 2927, en el artículo 3, establece las 3 pautas para que proceda el IMT. Dice, tiene que haber una actividad desplegada por el contribuyente que requiera mano de obra. 1. 2. Que la mano de obra declarada por el contribuyente no sea suficiente para poder llevar adelante esa actividad. Y 3. Que se impida o no se pueda, porque no era se impida, no me dejen hacerlo, o no se pueda hacer, porque ya la obra estaba terminada. Bueno, ahí procedía el IMT, era el supuesto. Pero la AFIP sacó instrucciones internas, la 1 y 2 del 2010 y de 2011, después donde se mandó a llevar adelante procedimientos de determinación de deuda, pese a tener relevamiento de personal. ¿Está bien? Eso bien. Son instrucciones que mandaron a las operativas. Entonces, yo tenía relevamiento de personal, pero el relevamiento no me cierra con el índice, igual avance. Eso es lo que me preocupa. O sea, obviamente, si yo te impido hacer el relevamiento, lo que pasa es que también, una cosa es que yo te impida y otra cosa es que vos no puedas hacer el relevamiento porque es más complicado hacerlo. Vamos al Costa Galana. Costa Galana en Mar del Plata. Si vos haces un relevamiento del Costa Galana, tenés que hacerlo en tres turnos. Tenés que ir a la mañana, a la tarde y a la noche para tomar la totalidad. Es más dificultoso que agarrar y decir, ¿cuántas habitaciones tiene el Costa Galana? 134. ¿Cuánto empleado tiene? 90. Che, ¿el índice cuánto da? Y Hotel 5 estrellas, en temporada alta, el índice es un empleado por una habitación. Tiene 134, debería tener 134, declara 90. Reclamemos los 44. No, porque una cosa es que el Costa Galana tenga 8 y otra cosa es que tenga 90. Porque puede tercerizar el lavado de la sábana, la seguridad, bueno, y ahí entramos. Por eso es muy fino el tema del IMT. ¿Roy, hay alguna otra consulta? No. Bien. Bueno. Cris, no sé también si querés agregar algo. No, me pareció muy completa la exposición, además muy clara, y como le he dicho a Fernando, que hemos estado hasta en el programa de radio, somos dos entusiastas, cada uno por su lado, y nos posesiona todas estas cuestiones. Además, fue muy objetivo, lo cual lo felicito porque es difícil ser objetivo cuando estamos analizando jurisprudencia y uno siempre tiene el sesgo quizás a volcarlo, ¿no? Pero no, excelente, realmente te felicito. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todos ustedes. Súper criterioso, Fernando, la verdad. Realmente me encantó, excelente tus exposiciones. Y Cris también es maravillosa como siempre. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por todo. Por favor, un placer. Hasta luego. Adiós, que tengan buena noche.